La música argentina es como nuestra tierra, tiene silencios profundos y gritos que vienen de muy lejos. Cantar la música de mi tierra es una forma de decir aquí estamos y no nos han vencido. Por eso te invitamos a escuchar música nuestra en su enorme diversidad de géneros y artistas que nos habla de lo íntimo y personal, pero también de lo colectivo, porque forma parte de la patria. Y te proponemos hacerlo en clave de 2, todos los lunes a las 19, aquí en la 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes aquí en la Universidad Tecnológica Nacional, haciendo esto que ya se ha convertido en costumbre los lunes y que es clave de 2. Muy buenas tardes a nuestro amigo Alejandro Iglesias, que nos está operando, director de esta querida radio de la UTN, y buenas tardes a mi compañero de todos los lunes, Edgar Belegiar. Buenas tardes, un nuevo programa de Clave de 2 y como siempre con un invitado o una invitada en este caso. Que ya pasamos a presentar. Hoy tenemos a una representante de la canción folclórica, pero no solamente folclórica, sino de otros géneros también, una multigenerista se llamaría o algo por el estilo, pero que además... Una música ecléctica. Exacto, ni más ni menos. Pero que además trabaja en otro sentido con la música y de eso vamos a hablar un ratito. Así que, Marianela Pacheco, bienvenida esta tarde a esta radio. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por este convite. Bueno, para nosotros realmente un placer y agradecerte, por supuesto, la molestia de venirte para acá. Bueno, recién cuando te presentaba decía que de alguna manera no solo interpretás música, sino que trabajás con la música. Y vamos a empezar por ahí la entrevista para que nos cuentes un poco cómo se trabaja con la música. Bueno, claro, yo soy musicoterapeuta, estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero después de que la música, en realidad llegó primero la música, ¿no? A la vida. Llegó de la mano de mi papá, así que cuando me hiciste la convocatoria y me comentabas que eras el papá de Manu Angelini, dije, qué hermoso esas herencias culturales, ¿no? No sé si la palabra es destrezas, pero sí esos ejercicios cotidianos de encontrarse con la música, de encontrarse con la escucha, con el compartir en el hacer la música, que es otro lenguaje, ¿no? Y bueno, y a partir de esa experiencia, que para mí fue una experiencia muy temprana, de la mano más de mi papá, de Sergio Pacheco, que también tiene un programa de radio. Claro que sí. Bueno, apareció la escucha, aparecieron cantautores y compositores que tal vez no eran tan populares, ¿no? En la escucha colectiva. Entonces, de alguna manera, me fue metiendo un poco en la escucha, en la apreciación de la música o del cancionero popular argentino más alternativo. Así que bueno, de chiquita medio ahí prendida a todas las guitarreadas que se armaban y los talleres que hacía. ¿Ese proceso fue natural, así? O sea, ¿a vos te interesó desde el principio? Sí. Sí. Inicialmente, como todo niño, ¿no? Como la novedad, lo sorprendente, el querer participar, el estar ahí presente y activo. Y bueno, y ya después sí formalizamos en algún momento los Pacheco Dúo, que fue la primer formación así. Pero digo, formalizamos en un contexto en donde yo también era niña, ¿no? Ahora vos sabés, Marianela, que en el 90% de los casos, todos los artistas que vienen aquí, cuando le preguntamos naturalmente, bueno, ¿cómo llega la música a tu vida? Bueno, el 90% de los casos es por la familia. Un componente familiar grande, sí, claro. Un componente. Y recién dijiste algo que me interesó. Dijiste la música es también un lenguaje. Exactamente. Bueno, y a mí de alguna forma hay algo en la música que estoy muy convencida que es mucho más biológico de lo que uno cree, es mucho más transversal a todas las prácticas humanas, colectivas e individuales, que es el fenómeno del tiempo y del espacio para la expresión, para
para la construcción de sentido, ¿no? Si uno piensa en las culturas a lo largo del tiempo, de la historia y de los espacios geográficos, hay muchas expresiones que, más allá de el idioma, más allá de la geografía o demás, las prácticas culturales, los lenguajes artísticos atraviesan a todas las culturas de todos los tiempos, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera la música forma parte de los comportamientos de humanos. la especie, ¿no? E incluso no solo de nuestra especie, de las especies animales también. Y en lo más básico está la música, ¿no? Desde que nacemos, cuando nos calman con algún mecimiento rítmico o nos tararean alguna nana, o bueno, la forma de hablar de una persona también es melodía, ¿no? La prosodia, y todo eso, uno puede decir un montón de cosas, pero si la coherencia del mensaje aparece con la musicalidad, aparece con la temporalidad y aparece sobre todo con el sentido entre lo que suena y lo que se transmite y lo que llega a un otro, ¿no? Como que el significado se traduce en un fenómeno que es temporal, efímero y a la vez está como en distintos niveles, en distintas dimensiones. Claro, pero efímero, pero a su vez universal, ¿no? Ahí capaz que voy a disentir un poquito en el sentido de que sí hay rasgos más universales. De alguna manera es como hay música, hay como un sistema musical en donde hay unas jerarquías relacionadas, pero no todas las culturas usan esas mismas jerarquías, sino de la misma manera, ¿no? En ese sentido, por ahí la construcción de lo no universal, así como las emociones no son universales a todas las culturas. No sé, por ejemplo, en Brasil, doy siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero en Brasil, ellos, para decir el concepto de saudade, ¿no? Es a la vez nostalgia, pero a la vez es añoranza, ¿no? Como, y nosotros tenemos dos palabras para describir dos emociones diferentes, ¿no? También saudade es como orgullo, ¿no? Como orgullo, como la añoranza, pero también es como el orgullo, y bueno, en nuestro Claro, lenguaje diversificamos esas Claro, hay emociones, ¿no? varias palabras. Melancolía también Claro. quiere decir saudade. Claro. Entonces también es como el lenguaje de alguna manera y la forma de construir si se quiere, la arquitectura de la música, la expresión, la forma de la expresión, es una particularidad que es muy de cada cultura en cuanto a su idiosincrasia, ¿no? Muy atravesados por el lenguaje también. Por ahí lo que yo quería decir con lo universal es que, en definitiva, a todas las razas, a todas las etnias, Sí, tenés razón. la música lo atraviesa, pero, como decís vos, Sí. desde su particularidad. Totalmente, totalmente. Bueno, y a partir un poco de ese convencimiento es que en algún momento de mi formación en secundaria apareció una docente de música donde dijo, ¿por qué musicoterapia? Yo para ese entonces ya había pasado por el concert, por el coro de niños de la ciudad, por la escuela de estética, distintos espacios en donde siempre lo artístico estuve muy cercana. No me pasó así con los deportes, pero... y bueno, y cuando escuché esa vuelta, la carrera de musicoterapia fue muy, no sé, lo defino porque a veces, viste que cuando estás en la secundaria no sabes muy bien para dónde va a ir tu cauce, pero fue como la escuché, averigüé más o menos lo que era y estaba como muy... La cosa va por ahí. Y ahora que sos profesional, digamos, de la musicoterapia, ¿qué es la musicoterapia? ¿Cómo se trabaja con una persona, ponele? Bueno, la musicoterapia... Un paciente sería. Exactamente. Es una profesión, una disciplina que es más del área de la salud, en donde las experiencias musicales se diseñan de modo tal de
abordar determinados objetivos terapéuticos. Siempre dependiendo de la persona con la que se esté trabajando, los objetivos terapéuticos que se proponen en el diseño del tratamiento tienen que ver justamente con la valoración de cómo las experiencias musicales en esa población específica pueden contribuir a mejorar su condición o su estado. Entonces, por ejemplo, los objetivos terapéuticos no necesariamente es que aprenda a cantar, ¿no? Porque eso sería un objetivo pedagógico. Sería. Claro. Exacto. Sino que tal vez tenemos una persona que frente a un accidente cerebrovascular o frente a un traumatismo de cráneo queda con una condición de afasia expresiva o afasia de comprensión, no puede, significa volver a comunicarse de forma fluida, inteligible, comprensiva, dependiendo, ¿no? Qué tipo de afasia, bueno, pero para no entrar en esos detalles, sí, una persona que queda en esa situación, cuando canta, logra tener una mejor organización fonoarticulatoria que le permite de alguna forma acceder al campo semántico para poder comunicarse, ¿no? Entonces, desde eso... Un ejemplo sería poner la tartamudez. Exactamente, exactamente. Que por el ser que es tartamudo, cuando canta no tartamudea. Exacto. Y ahí lo que se trabaja es poder tener estrategias que se generalicen en los distintos contextos en donde la persona se desarrolla, se desempeña, que son estrategias musicales, pero que en vez de empezar hablando, pueda pensar en voz cantada en vez de voz hablada, ¿no? Entonces, de alguna manera le permite tener un impacto en su vida cotidiana. Lo mismo que las personas, por ejemplo, con Parkinson, que tienen, cuando ya empieza a avanzar la enfermedad, la condición patológica, empieza a aparecer un fenómeno que se llama freezing, que es que quieren dar el primer paso y no lo pueden ejecutar, ¿no? Entonces están como tuc, y ahí vienen generalmente los grandes accidentes de caídas o de... sin embargo, esa persona cuando baila, cuando piensa el movimiento desde un movimiento o sea que la danza también interviene. Exacto. Ajá, mira vos. Interviene la música como un estímulo externo Sí. que organiza la secuenciación y modulación del movimiento. Entonces, desde ese lugar, es como que vos decís, lo mismo que en demencias, por ejemplo. Una persona que muchas veces está como ya avanzada, también pérdidas o pérdidas cognitivas en torno a recuerdos que son los que de alguna manera conforman la individualidad de esa persona. Empiezan a desconocer a los hijos, a los familiares y demás, y a veces una canción de repente es la puerta para evocar y para un poco prender, digamos, como los caminitos que hacen que esa persona logre, aunque sea por un momento, evocar algo de la historia, ¿no? De lo individual. Y muchas veces eso en un contexto en donde está todo medio desconectado es valiosísimo. Es valiosísimo porque muchas veces quedan de hecho, toda la impronta anímica que queda con la movilización de una canción, sea una canción autorreferencial de su propia historia o una canción que simplemente le generó una sensación de bienestar en el momento de cantarla. Después, cuando el musicoterapeuta se retira, sucede de que empieza a sostenerse ese estado del ánimo, aunque ellos no sepan después por qué están, que le pasa lo mismo con los enojos, ¿no? Capaz que se enojan por algo que es muy sutil, quedan enojados por el resto del día y después ni se acuerdan por qué. Claro. Pero cualquier situación es un detonante, entonces, bueno, la música opera modulando también las emociones. Así que, bueno, ahora, en la actualidad, después de estudiar, después de estar mucho tiempo en contacto con poblaciones de distintas edades, en distintas condiciones, la pasión no ha bajado, con lo cual me metí a estudiar justamente para tratar un poquito de descubrir o de contribuir
a los conocimientos que se puedan facilitar con las herramientas de hoy, ¿no? Así que bueno, me metí a hacer un doctorado en neurociencias. Mirá. Y bueno, lo que estoy estudiando básicamente es el ritmo, específicamente el ritmo y la temporalidad en cómo las personas se organizan en distintas velocidades y en distintas condiciones. Te estudiando invito un poco eso, ¿no? Comportamientos musicales. Sí. Como me interesa sobremanera lo que estás contando, vamos a hacer un corte para escuchar una canción tuya y a la vuelta vamos a seguir hablando porque ahí diste, ya cuando nos metemos en neurociencia la cosa se pone sumamente interesante. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es un tango que hiciste junto con su autor, letra y música de Manu Angelini, arreglos de Gastón Ares, piano Gastón Ares, los nombro a todos porque realmente merece la pena. Totalmente. La canción. Y porque es el estilo del programa, digamos, ¿no? Que se conozca la gente que está atrás de un trabajo de que artístico. De pronto uno no los Exacto. ve, ¿no? En el bandoneón Francisco Vitali, en el contrabajo Juan Fernández Rossi, Exacto. En violines Iván Proyuk, Natalia Alessandroni y Rocío Castro. Los violines son maravillosos. Sí, totalmente. Y bueno, y cantado por Marianela y por Manu, su autor. Fue grabado por Åge Christensen, otros protagonistas que nunca son recordados, ¿no? Åge Christensen y César Marina. Y la mezcla y masterización la hizo César Maina. Así que lo que vamos a escuchar ahora es Inundación. Arrumba la noche, el barrio se ata de insomnios. Dios quiera que frene un poco. El cielo llegó a nuestros pies. Dos velas alumbran el miedo. Soy hombre que achica su casa. Caen gotas como balacera. Quisiera ponerme a llorar. En este absurdo la emoción de navegar con vos, el cauce incierto de empezar de nuevo. El barrio iguala bajo su prisión las cosas y el tiempo. Pero no pienses que algo se ha perdido en su caudal. Será solo un recuerdo desgastado. Las fotos deformadas sobre el agua son como un vendaval de la historia de los dos. Vencidos mientras amanece, sin anclas para este naufragio. En este presente absoluto, admito, me cuesta creer. La casa aún sepultada expulsa todo lo que fuimos. Quedó este rincón olvidado, teñido de un solo dolor. En este absurdo la emoción de navegar con vos, el cauce incierto de empezar de nuevo.
barro igual abajo su prisión, las cosas y el tiempo. Pero no pienses que algo se ha perdido en su caudal, será solo un recuerdo desgastado. Las fotos deformadas sobre el agua son como un vendaval de la historia de los dos. Escuchábamos el tango Inundación, letra y música de Manu Angelini, interpretado en las voces por Marianela Pacheco, que la tenemos acá, y Manu Angelini. Bien, y hace un ratito nos habló nuestro fiel oyente Darwin Leivas, y escuchándola hablar a Marianela, nos mandó a preguntar algo relacionado con el efecto Mozart, ¿así se llama? Sí, es un... Bueno, no voy a hablar muy en profundidad porque debería tener mucha más información, claro. Pero sí forma parte de un cuerpo de conocimientos, pero que bueno, por ahí en la comunidad más profesional no está tan de acuerdo porque propone una especie de dosificación musical, prometiendo determinados logros, determinados objetivos, y en realidad el significado, el significante de la música queda un poco por fuera de lo individual ahí, en la escucha, ¿no? Cuando uno diseña un tratamiento hay mucho de lo, como mencionábamos hoy, de lo emocional, de lo histórico, uh-huh, de lo vincular, de la historia de cada persona con su historia musical. Entonces tal vez lo que va a generar la escucha de determinada pieza musical no necesariamente es lo que le va a pasar a un sujeto o a otro, ¿no? Entonces no es como un remedio o como una dosis de música que se escucha y que alcanza determinado objetivo, sino que, bueno, no deja de ser una música sumamente rica y que por su arquitectura interna, ¿no? Culturalmente es muy significativa, pero desde lo que se propone como cuerpo teórico no es que haciendo determinadas cosas a ver si entendí. ¿El efecto Mozart qué sería? ¿Una patología o al revés? Es el impacto del uso de la obra de Mozart, particularmente de determinadas piezas, y a partir de ese uso la administración sistemática y regularizada de determinadas piezas en determinada cantidad de dosis. ¿Sería un tratamiento? Claro, exactamente. Pero lo que decís es siempre respetando la particularidad, la individualidad de cada caso. Exacto. O sea, no en algún momento habla de, por ejemplo, de que impacta de forma positiva en la memoria, pero bueno, en realidad la música es en general un fenómeno que favorece, pero no es cualquier música, justamente lo individualizado tiene muchísimo que ver en la música para esa persona. Para una persona que escuchó folclore toda la vida, escuchar Mozart no le va a pasar lo mismo que si escucha una canción significativa de folclore, digamos, que fue representativa, imagínense, de una época. Claro. ¿No? No es que sos hipertenso y te dan los sartán. No. Esto tal cual. Es bastante más complicado. Sí, o sea, en el tratamiento vos, de una persona, vos tenés que investigar, o sea, qué tipo de música ha escuchado en su vida. Exacto. Ajá. Es como hacer una historia clínica, en la historia clínica, claro, de un médico que te dice, bueno, a ver. ¿Y dónde entra la música? Exacto. Y otra de las cosas, a ver, de todos modos, no hay que dejar de reconocer, está ligado mucho de este cuerpo teórico a un poco lo que hablábamos hoy, de que hay una construcción intrínseca en el diseño musical, sobre todo en el diseño, en lo que es la música tonal, uh-huh, que conforma determinadas relaciones físico-acústicas que hacen de que nosotros escuchamos una desafinación y fisiológicamente nos pasa algo. Nos incomodamos,
De hecho, Hitler usaba la música como toda la música atonal o durante mucho tiempo administrada a personas que estaban en la época del Holocausto, ¿no? Eran personas que se usaba la música, la exposición musical sostenida de desafinaciones, como una forma de tortura. Como una forma de tortura, exacto. Lo que hace es, generalmente cuando nosotros tenemos la música tonal, hay una combinación de fenómenos que tiene que ver con la atención y con el reposo. Cuando el reposo nunca llega, y no es que se trata de una secuencia de modulaciones que tienen una relación lógica, y cuando hablamos de lógica matemática también, ¿no? Porque la música es eso también. Cuando no sucede que hay un momento de reposo y es todo tensión, el cuerpo empieza a generar estrés, ¿no? Entonces químicamente se ve afectado por el cortisol, hay como... Es todo un fenómeno la música. Cuando nos fuimos del primer bloque hablábamos de lo relacionado con la neurociencia. Bueno, esto sin duda tiene que ver. Vamos a hacer una segunda canción para no quedarnos sin tiempo, porque me parece que vale la pena. Venimos charlando como locos. Sí, pero realmente son aspectos totalmente desconocidos para mí. Vamos a escuchar, junto con tu papá, con Sergio, con ese legendario Los Pacheco Dúo, Caudal. Suaves brisas pintan su sonrisa y una melodía lo deja pasar. Murmuran palabras ajenas que usamos cuando nuestros ojos supieron brillar, y en aquella danza que hicieran sus manos donde mi esperanza supo reposar. Candentes sus labios fueron acercando aquel tibio aire de su corazón, cuando enhebrando mis sueños callada me abrigué escuchando su respiración, y encontré en sus brazos esa justa calma que ahora por incierta vuelvo a recordar. Juntando los restos vamos asumiendo como la esperanza se largó a partir, y por egoístas no la acompañamos, mirando de lejos, dejándola morir. Tiene el anhelo de vivir de nuevo, bajando sus brazos sin querer sufrir. Solo algunas veces estas cicatrices buscan contenerme en mi resignación, erosionan mi alma cada una de ellas, cada vez que el tiempo roza mi tesón y alimenta en fuerzas todos esos pasos, dando
dándome razones que nunca me dio. No confunda mi alma si vuelvo a buscarlo. El agua del río dulce ya pasó, moldeando la piedra va a seguir su curso, transcurriendo clara sobre mi caudal, fulgurando sueños, regando esperanzas, húmedas raíces que brotan en mí, juntando los restos vamos asumiendo como la esperanza se da por sí, y por egoísta no la acompañamos, mirando de lejos, dejándola morir. Unos tienen anhelo de vivir de nuevo, bajando sus brazos sin querer sufrir. Bueno, escuchábamos a Pacheco Dúo, el tema Caudal con Héctor Chucu Rodríguez y nada más ni nada menos que Franco Luciani. El mismísimo. En la armónica. Y bueno, y de acá se desprende una preguntita que siempre es característica mía. Digamos, Caudal es composición tuya. Caudal es una composición mía. ¿Y cómo entra la composición en tu profesión de musicoterapia? Artística? Artística, más que... O sea, si se hace una diferenciación entre la interpretación, la ejecución de un instrumento, la voz... Lo emocional voy, ¿no? Exacto, claro. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa la composición? Bueno, particularmente esa es una de las primeras no es la primera, pero es una de las primeras que me animé a mostrar. Uh-huh. Que me animé a hacer abiertamente, si se quiere. Componer empezó como un juego desde muy chiquita. Que bueno, como hablábamos recién, ¿no? Las composiciones también son parte cuando uno escribe o cuando uno se expresa, ya sea por la música o la poesía o mismo la pintura, ¿no? Como tenía otra forma y tenía otras vivencias que estaban ahí, que quedaron registradas, y cuando uno las lee con los ojos de hoy, como que decís, wow, qué cosas que vivía en ese momento, y como uno a medida que va avanzando en la vida, ¿no? Se va curtiendo de otras cosas y va sintiendo otras cosas y va expresando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, parte de poder mostrar las composiciones, yo siempre parezco muy expresiva, pero muchas veces, ahora es como que el terreno de la confianza está bastante más firme, pero en su momento, cuando era chiquita, cantaba con los ojos cerrados. Uh-huh. Y cuando cantaba mis composiciones, más. Así que era como una particularidad de que, bueno, si sacaba una canción y la cantaba públicamente es porque había algo de seguridad rondando, de que, bueno, esa canción me gustaba como estaba, pero muchas veces pasa de que las composiciones propias uno es más juez, ¿no? Como que se da más duro en ese sentido, y es como cuesta un poco más sacarlas. ¿Y te pasa eso que si las escuchás bastante tiempo después que el momento en que las compusiste, sentís otra cosa? Sí. Muchas he dejado de cantar porque no las siento como actuales en lo que me pasa, y ahí es donde actualmente estoy un poco en esa búsqueda, que es como, bueno, la otra vez lo hablábamos con Manu, porque siempre tenemos charlas muy filosóficas, culturales,
que muchas veces está el concepto, ¿no?, de la industria cultural y como que hay que estar pensando en qué hacer o en lo novedoso o en qué garpe, si se quiere. Sí. Y la verdad que no, a mí no me pasa eso, es como que siento que no puedo no puedo pasar por ahí sin darle más prioridad a la sensación de que uno como artista debe dejar algo, ¿no? Esto mismo que la música significa para mí a nivel cotidianidad. Con un es como un fenómeno componente... que tiene otro significado, y otro significado en la vida de las personas, ¿no? El arte nace como una expresión, como una forma de transformar la realidad más bella, ya sea en un momento en donde te sentís triste, en un momento en donde te sentís contento, en un momento donde no sabes qué sentís, y también se transforma en una obra. En una obra a veces acabada y a veces no. Claro. En una obra que es representativa de una situación, de un momento, y que esa misma obra muchas veces en otro momento de tu vida vuelve a reaparecer porque es más significativa que cuando apareció, o ¿no? Como que es el fenómeno de cuando uno transforma su subjetividad en un mensaje para los demás, para otros. Exacto. Y cuando recién comentabas lo de la composición, me quedé pensando porque en una época yo formé parte también de una banda que se llamaba Vieja Vecindad, en donde ya lo último cantábamos todas composiciones de la banda, ¿no? Y había mucha gente que se sabía las canciones y formaba parte de sus viajes, de sus historias de amor, entonces había una canción que yo cantaba que se llama Un Gran Amor, y era como un hitazo, el hitazo de la banda, ¿no? Y vos cantabas y cuando la iluminación te permitía, yo le miraba a los ojos a la gente y las veía cantando la canción es fantástico, que nació en un contexto que era totalmente diferente, y muchas veces conversando con gente que nos iba a ver, como esa canción significó mucho para nuestra relación, como nos conocimos con esa canción o cosas de ese estilo que vos decís. Y es muy loco porque esa canción nació en un contexto árido, familiar, en el sentido de que se estaba muriendo mi abuela, ¿no? Y es re loco porque para mi hermano, que fue quien la compuso, tuvo un motor, nació desde una emocionalidad, una vivencia particular, cobró sentido en la banda después, pero a la vez en la escucha de otra persona en su historia de vida significó otra cosa totalmente diferente, ¿no? Claro. Quiere decir que una vez que la canción se fue de tus manos, puede pasar cualquier cosa. Exacto. Ahí es donde el arte es un bien común, ¿no? Pasa a ser un bien común, lo cual no significa que es de sentido común, porque lo mismo, la misma pieza en dos personas va a generar cosas diferentes. Y ahí es donde yo estoy también, que te mencionaba en esta búsqueda. Yo no tengo hoy, ¿no? Cuando tengo que elegir el repertorio, que estoy ahora ya hace un tiempo que vengo escuchando más composiciones y compositores más alternativos, en donde no quiero cantar una canción conocida. Claro. Hoy no tengo ganas de eso, ¿no? No significa que más adelante no, pero en este momento es como que digo, no, hay canciones, el cancionero popular argentino está plagado hoy en día de muchos compositores y muchas composiciones bellísimas. Y yo siento ahí una responsabilidad de decir, che, esto me gustaría resaltarlo, ¿no? Como, claro. Bueno, entonces estoy en esa búsqueda de elegir las canciones que me toquen la fibra, porque son las canciones que siento que hoy sí puedo atravesarlas desde un lugar musical que me sea consistente internamente a mí para que llegue, ¿no? a otro lugar. Y creo que esa es la música, el sentido, ¿no? De tal vez la composición es de otro,
pero el fenómeno del compartir o del llegar a la fibra del otro también sucede por lo que a uno le representa, ¿no? Y es la mejor manera de respetar a esa persona que compuso sí. esa canción. Y volviendo a la composición, a las composiciones tuyas, ¿haces alguna diferenciación entre poética y música o van las dos paralelas? Han nacido de diferente forma. Ajá. Es como, está mucho más ligado a... Yo admiro mucho a las personas que hacen el ejercicio de sentarse a componer, ¿no? Como canalizar lo que les va pasando y transformarlo de alguna forma en un ejercicio. A mí, personalmente, no es algo que me ha sucedido, sino que las canciones generalmente vienen como... Capaz que se me aparece alguna frase y sí la noto como, che, porque suelen aparecerme en momentos en donde se me juntan un par de ideas, ahí conectan y es como, vengo pensando, capaz que vengo manejando o estoy en una reunión y algo de lo que sucede me deja ahí dando vueltas, y de repente se consolida o se resume en una frase que digo, che, esto... y eso es un disparador. Eso que ¿no? se llama inspiración. Claro, pero te agarra totalmente en una, siempre. Sí. No es que te sentás en un escritorio con un papelito de... No, sí me pasó que hay veces que a mí me gusta mucho viajar y me gusta mucho leer, y lo que sí suelo hacer a veces es como quedarme con frases de ese libro, o en el viaje sí suelo sentarme muy en el silencio a mirar un paisaje, que eso me encanta, y capaz que me llevo una libretita. Uh-huh. A veces pasa, a veces no pasa. Claro. A veces son palabras sueltas, a veces son... sí se me vienen muchas veces las melodías con la frase directamente. Algún artista, no me acuerdo quién, contaba que cuando se iba a dormir se llevaba una libretita. Porque por ahí se despertaba. Claro. Y le había surgido algo, entonces lo tenía que anotar. Sí. Vamos a escuchar otro tema, en este caso de Perochet, o por Perochet, que después nos vas a contar un poquito cómo es esa formación. Claro que sí. Y vamos a escuchar Michola Blanca. Silencio total. Una esquinita del alma se me duerme acongojada y sueña con marineras que se quedaron calladas, y un poco del corazón se me vive esta mañana, porque siento que regresas, Michola Blanca. No tengo el don del milagro que de tenerlo lo usara para que cuentes de nuevo historias de aquella casa, para que encuentres sonidos en la piedra y en la caña, para que tejas tu copla, Michola Blanca. Ya ves que es al revés, que cuanto tanto tiempo pasa, más puro es el amor, así mirado a la distancia. Me siento a descansar, vienes a mi vuelas y pasas. Me siento a florecer en el jardín de tus palabras. Ya me atrapó este vals, ya me ha salvado la mañana. Ya se acarameló, ya se endulzó tanta rutina. Regresa siempre así, enrédame en tus serpentinas. De síncopa y amor quiero tu voz, amo tu voz.
cruzan un puente y se van en medio de la quebrada. Y en la bruma del Callao hay un sapo que te llama. Y hay un cajón que te sabe mi chola blanca. Yo no conozco el Perú, pero sí su voz serena. Yo sé con Javier Heró que el sueño recién empieza. Yo me senté junto a ti en una clara mañana y supe que te quería mi chola blanca. Ya ves que es al revés, que cuanto tanto tiempo pasa, más puro es el amor, así mirado a la distancia. Me siento a descansar, vienes a mi vuela si pasas. Me siento a florecer en el jardín de tus palabras. Ya me atrapó este vals, ya me ha salvado la mañana. Ya se acarameló, ya se endulzó tanta rutina. Regresa siempre así, enrédame en tus serpentinas. De síncopa y amor quiero tu voz, amo tu voz. El corazón se me vive a veces de madrugada, porque siento que regresas, Chabuca Grande. Estábamos escuchando Mi Chola Blanca por Peroché y le vamos a pedir a Marianela que nos cuente un poco la historia de ese agrupamiento, lo que hicieron, cómo surgió. En fin. Bueno, Peroché, ¿cómo surgió? En realidad yo tenía un grupo en Buenos Aires, inicialmente con Lucho Celán, que es un bahiense también, y con Mauro Caracoche, que es un trenquelauquense. Ajá. Ujú. Inicialmente teníamos con ellos el trío tal, y Lucho es amigo de Seba Castro, que es un guitarrista, él es salteño, es un buenazo, un buena onda tremendo, y fue como, che, qué lindo que cantábamos, juntarnos, no sé qué. Bueno, nos juntamos a guitarrear, y empezamos a salir primero en formato dúo. Yo trabajaba en la Peña del Colorado, en esa época estaba en Buenos Aires. La Peña del Colorado era como un lugar muy bohemio, pero a la vez era una peña en Palermo que se comían comidas típicas, había mucha gente del interior y había muchos músicos dando vueltas. Ahí nació el Folkloration, se hacían ciclos los miércoles y iban muchos estudiantes de la EMPA a vivir de alguna forma como el folclore, la música, y todos los días había espectáculos. Tocaba, no sé, Lorena Estudillo, Daniel Massa, Laura Albarracín, Santaires. Bueno, un montón, ¿no? Un montón grosos. Fatoruso, Claro. como... ¿Y Massa? Claro. Claro. Más ahora viene dentro de poquito. Ajá. Bueno, cuestión que yo ahí era moza y era la moza que cantaba, una de las mozas que cantaba, porque éramos varias, y en esa época yo era estudiante y de alguna manera, como era una casa que era muy significativa, empezamos a presentarnos con Seba ahí. Y Seba formaba parte de la Orquesta Criolla Pura Muña junto con Solana. Entonces Solana, cuando nos escuchó, nos dijo, che, yo quiero tocar con ustedes. Así tipo... Imposición, sí, fue como, quiero estar ahí, bueno, dale. Así que bueno, nos juntamos los tres y empezamos a... Cuando Solana se empieza a incluir, nosotros ya con Seba estábamos grabando ahí un demito. Así que ahí se incorpora Sol y grabamos parte de lo que fue el primer disco. Primero fueron unos 3 temas y bueno, y ya después se consolidó y estuvimos tocando bastante por Buenos Aires.
los chicos, ellos, tanto Seba como Solana, ellos estudiaron en el Manuel de Falla, la carrera. Después Solana también estudió en la Universidad de San Martín, música popular, y son dos personas sumamente comprometidas con el lenguaje musical, pero no solamente el lenguaje musical, sino también con el aspecto más profesionalizante, ¿no? de la música folclórica argentina. Así que con ellos la verdad es que aprendí muchísimo. ¿Y eso lo tuviste que interrumpir Muchísimo. porque te viniste para aquí, para Bahía? Sí, la realidad es que yo siempre, desde que me fui, la intención fue siempre volver. Y en esa época nos había empezado a ir bastante bien con Peroché. Y bueno, tenía dudas yo también de volverme o no volverme, porque uno cuando se va, ya no sos ni de aquí ni de allá, ¿viste? Es como... Pero bueno, también mi abuela estaba grande, tenía ganas de volver a recuperar de alguna forma vivencias compartidas más. Había como una añoranza, ¿no? En dando vueltas de la tierra de uno. Así que me volví a Bahía, pero estuvimos 4 años a distancia. Ajá. Y bueno, y después aparecieron otros proyectos, nada, la vida... Sí, la distancia inevitablemente. Tal cual. Tal cual. Uno piensa que lo va a sobrellevar de otra manera, pero bueno, después te das cuenta que no, que nosotros convivíamos con los chicos, ¿no? ¿En la pandemia estuviste acá o estabas allá todavía? No, en la pandemia estaba acá en Bahía. En Bahía. Sí. Y bueno, después me vine a Bahía y con ellos, digamos, llegamos a hacer unos registros lindos, grabamos un disco que es Voy Llegando. Es un disco completito, muy lindo, la verdad. Es uno de los trabajos, viste, cuando vos decís, este disco me da orgullo, ¿no? Como... Correcto. ¿Y es un disco físico, digamos, ya que subiste a las redes? Estuvo como disco físico. No hicimos una tirada muy grande, pero los vendimos todos, que eso también es como un termómetro. Decir, claro. Un termómetro lindo. Y después lo subimos a YouTube. Pero no está en redes. Para Spotify no existimos. Bueno, viste que hoy pasa mucho eso, sí. La música de otra generación no está ahí. Claro. Así que a los jóvenes están meta Spotify. De hecho, es cuando un grupo tiene que publicar un material y directamente el físico ya no existe más. Claro. No, claro. Salvo raras excepciones. Como... Sí. Marianela, y después, ¿Negua fue antes o después de Peroché? Y Negua fue una formación ya acá en Bahía, ya después la vuelta. De volver, sí. Junto con Florencia Ricci, que también tiene unas composiciones muy bonitas, que de hecho muchas de sus composiciones hoy me acompañan. Así que nada, si en alguna oportunidad ella está escuchando este registro, le mando un beso enorme. Sí, podemos de pronto invitarla alguna vez. Sí, es una bellísima persona y bueno, tuvimos esa formación un tiempo y después, nada, la vida diverge, ¿no? Como... Correcto. Después, yo soy una persona que labura un montón y estoy como en un montón de cosas en simultáneo y bueno. Y además tenés una hijita cual. Pequeña. Sí, después. No, por supuesto. Pero bueno, la pretensión de hoy fue hacer un muy cortito recorrido. Por ahí nos colgamos hablando de la profesión porque es apasionante. Sí. Entonces, bueno, por ahí nos faltó recorrer un poco una trayectoria tan larga que tenés. Pero bueno, toda la música que no hemos podido poner al aire hoy, porque no ha habido tiempo, naturalmente, los que vayan mañana a YouTube a ver el programa, como hacemos siempre, lo van a tener acumulado al final del video del programa. Genial. Eso los buscan en nuestro canal de YouTube, que es Clave de Dos, es fácil de encontrarlo. ¿Y tu canal cómo lo tenés registrado para buscarte? Yo estoy como Marianela Pacheco Z, pero estoy justamente en proceso. Manu un poquito me empujó a formalizar las redes, dale, oficializar un poco más los registros. Este año, el mes que viene, empiezo a grabar y a tener algunos registros un poco más actualizados, así que... Claro, pues muchas veces conspira contra la escucha el desorden, sí, cuando exacto. tenés
Así que, bueno, Exacto. estás en eso. Así que estoy en eso. Aparece como Marianela Pacheco. La cuenta en YouTube, la nueva. Bien. Así que, pero todavía no hay nada subido. Claro. Está oficializada, no está. Claro. Lo bueno es que casi todo lo que tenés grabado está muy bien grabado. Bueno, Porque a veces uno se pone a buscar otros artistas claro. y encuentra grabaciones de ambiente que suenan Claro, pésimo. claro. Bueno, en el caso tuyo está todo bastante bien grabado. Bueno, me alegro. Así que bueno, Marianela, por ahí otra tarde seguimos charlando porque Cuando quiera. hay mucho para charlar cuando uno habla de música. Antes de irnos vamos a pasar un par de parroquiales. Si Dios quiere, muy prontito, ahora el 26 de septiembre, viene a 18 minutos, que es una banda tributo del disco de Spinetta, 18 minutos del sol, que está integrada por ex Spinetas, ex músicos de Luis Alberto Spinetta. Está Luis Cebarolo en batería y voz, Guillermo Arón en guitarra y coros, Álvaro Torres, César Franov y Chani Ferrón, este último en guitarra. César Franov es un prócer. Son todos próceres, esto realmente. Así que se van a presentar. Fue una propuesta que alguna vez me hicieron de traerlo, de producirlo yo, pero la verdad que no me dio el cuero porque son muchos, es una cuestión complicada. Claro, Así que van a estar en el Auditorio Luis Caronti, Biblioteca Rivadavia, el 26 de septiembre. Y ya están las entradas a la venta. Me parece que el esfuerzo que ha hecho la gente que los produce vale la pena difundirlo. Así es, vayan a verlos. Exactamente, vayan a verlos porque realmente vale la pena. Y para terminar, bueno, despedirnos como siempre, reiterarles que nos pueden escuchar mañana o pasado, ya con el video armado en YouTube. Y a Marianela decirle 1.000.000 de gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Y la próxima traemos a Pacheco Dúo. ¿Cómo no? Y de pronto les arrancamos. Ya Él que tiene- lo tuvimos a los dos por separado. Claro, él digamos. tiene... no sabía yo si había estado o no, pero sí, me parecía que sí, así que bueno. Exactamente. Y recién me mandó un WhatsApp diciendo, ojo con lo que dice la nena que lo estoy escuchando. Bueno. Un besito, pa. Otro que nos escucha. Seguro. Bueno, entonces a todos les decimos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias por la escucha. Y nos despedimos con un tema de Neguá, Drume Negrita. Chau, hasta el lunes. Nos vemos. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu trume negrita, si te duermes voy a hacer una cunita que va a tener capitel, que va a tener cascabel. Si tú duermes, yo te traigo un mamey bien colorado. Si no duermes, yo te traigo un babalao que da paupa. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer.
vive en mi papel la fragilidad de algún miedo inocente de mostrar, en la hondura de mi voz, en lo ancho de mi ser, en la huella que dejé alojado mi deseo, luego de seguir creciendo tras los días que ha cargado el tiempo. Ya soy árbol firme y fuerte, voy buscando el agua, el sol y las vertientes. Algo en mí cambió, algo en mí quedó, ruda semilla que clama libertad, mi costado más sencillo va bebiendo soledad, campo truncado de malezas, hoy rodea mi canción, regada en agua que del mismo árbol brotó. Dice mi papel con ansias de andar, todo el cielo, toda tierra y todo mar, en las grietas de mi piel, en el llanto que lloré, el sendero que asumí, caminando los desiertos, voy llenando mis brazos de color, vuelvo a la tierra que en vida me abrigó. Y aunque el viento sople fuerte, despojando mi calor, siento el fuego del jardín que me regó. Algo en mí cambió, algo en mí quedó, ruda semilla que clama libertad, mi costado más sencillo va bebiendo soledad, campo truncado de malezas, hoy rodea mi canción, regada en agua que del mismo árbol brotó. Muchas gracias. Cuando llueve me da no sé qué, las estatuas nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia, solitaria, señalando la fatalidad en las plazas, miran serias pasar cochecitos y nunca más no se ríen porque no tuvieron nunca
sobre Buenos Aires. Cuando llueve y me voy a dormir, las estatuas velan pálidas hasta que llegue la mañana y del sueño de los pajaritos son guardianas. Su memoria procuran decir sin palabras y nos piden la poca limosna de mirarlas cuando quieren contarnos un cuento de la patria. Marionetas grandes, quietas, con ellas no juega nadie, pero si una sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires.
que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo nomás, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy de Animaná. Sepan los que lo han sabido, que no es donde solo estar, que estoy parado en el grito bajo alero del Puyar. Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar